cómo sacar promedio de notas en letras en Excel. Para eso primero vamos a asignarle un valor numérico a cada nota. Por ejemplo, para la nota AD lo voy a asignar el valor numérico 4, para A 3, para B 2, para C 1. Luego voy a sacar el promedio y después ese valor del promedio lo voy a asignar a cada nota correspondiente. Vamos a sombrear la celda B8 para después hacer las verificaciones respectivas. Primero vamos a hacer la función para la calificación 1, alumno 1. Vamos a usar funciones anidadas. Entonces vamos a colocar igual la función si. La prueba lógica es que la celda B8 es igual a AD, la nota AD, lo vamos a colocar el símbolo de pesos o dólar para que la celda se quede fija. Coma, si es verdadero, va a valer en este caso 4, que se encuentra en la celda C2. También podemos presionar la tecla F4 para que se coloque el símbolo de dólar y se quede la celda fija. Al momento de arrastrar no nos traiga problemas. Coma, si es falso, voy a abrir otra función si, una función anidada si. B8 es, la celda B8 es igual a A, que se encuentra en la celda B3. Presiono F4, presiono la tecla F4, coma, si es verdadero, que es igual a la celda C3, presiono la tecla F4, coma, si es falso, de nuevo anidamos una función si. La celda B8 es igual a la celda B4, coma, si es verdadero, vale 2 en este caso, que se encuentra en la celda C4. Y si es falso, vamos a abrir otra función si, abro paréntesis, B8 es igual a C, coma, tomar el valor de 1 que se encuentra en la celda C5. Vamos a utilizar otra función anidada si para en caso las celdas estén vacías. Si B8 es igual a vacío, está vacía, vamos a colocar entre comillas, que significa vacío, coma, tomar el valor de vacío, y si no, colocar entre comillas letra no corresponde. Si en caso no está vacío, significa que, y no toma el resto de valores, significa que la letra no corresponde. Cierro paréntesis y enter. Vamos a hacer la verificación de la función. Por ejemplo, si coloco el valor en la celda B8, un valor de A, me da el valor de 3, AD me da el valor de 4, A3, B2, C1, vacío, vacío, pongo una letra que no corresponde, por ejemplo la F, nos sale el aviso que letra no corresponde. Una vez hecho esto, me ubico en la parte inferior derecha y arrastro para copiar la función a la celda siguiente para la calificación 2 del alumno 1. Vamos a hacer la verificación respectiva. Si vale AD, toma el valor de 4, A3, B2, C1, vacío, vacío, F, letra no corresponde. Entonces lo mismo, selecciono la celda, en este caso voy a seleccionar la celda
J8 me ubico en la parte inferior derecha y arrastro para que se copie la función al resto de celdas, para que esté para las 4 calificaciones del alumno 1. Luego me ubico en la parte inferior derecha y arrastro para el resto de alumnos. Hacemos esto para las demás celdas, para que se copie la función para el resto de alumnos. Una vez hecho esto, vamos a sacar el promedio. Igual, en este caso vamos a usar la función redondear, abro paréntesis, que redondea el número, en este caso el número va a ser el promedio, abro paréntesis de la celda I8, L8, cierro paréntesis, coma, voy a redondear con 0 decimales para asegurarnos que el valor sea entero. Siempre el promedio nos dé un valor entero. Vamos a hacer la verificación. Si coloco todas las calificaciones A, su promedio es 3, B, su promedio es 2. Luego voy a arrastrar, me ubico en la parte inferior derecha, en la esquina, selecciono la celda y voy a arrastrar para el resto de... Quiero explicar acá qué pasa si las celdas están vacías con esta función, por ejemplo, me sigue sacando el promedio. Hay un video donde ya explico este caso y que ahorita lo voy a utilizar, pero no voy a dar mucho detalle. Entonces acá vemos que normal me saca el promedio y lo que yo quiero, voy a hacer una función donde si es vacía o la letra no corresponde, simplemente no me saque el promedio. Copio las funciones para el resto de alumnos. Vamos a hacer esa función anidada de tal manera que las celdas, si la celda está vacía o hay una letra que no corresponde a las letras de notas, es decir, A, D, A, B, C, simplemente no me saque el promedio. Entonces vamos a colocar igual si abro paréntesis, la prueba lógica, voy a usar la función i, abro paréntesis. La prueba lógica sería la función i, valor lógico 1 sería que la función contar punto blanco, es decir, cuenta las celdas en blanco, de las celdas I8, L8 sea igual a 0. O sea que no haya ninguna celda vacía, coma, el valor lógico número 2 sería que la función contar, que cuenta solamente las celdas que contienen números, la función contar de la celda I8 hasta la L8, cierro paréntesis, sea igual a 4 para este caso, porque son 4 notas, 4 calificaciones. Cierro paréntesis. Entonces con la función i, si la función i me sale verdadero, me va a sacar el promedio. Esta función ya la hemos hecho anteriormente y la función redondear, abro paréntesis, promedio, abro paréntesis, las celdas I8, L8, cierro paréntesis, coma, el número decimal es 0 para que me asegure un número entero. Y si es falso, si la función sí es falso, simplemente que aparezca celda vacía o letra no corresponde, entre comillas. Y luego cierro el paréntesis de la función sí, enter. Vamos a hacer la verificación de la función. Vamos a observar la diferencia de esta función con la función anterior. Por ejemplo, si está vacía,
la función anterior me saca el promedio y la nueva función me da el aviso que la celda está vacía o la letra no corresponde. Si coloco F, por ejemplo, la función anterior me sigue sacando el promedio y la nueva función me sale el aviso que la celda está vacía o la letra no corresponde. Entonces, esta es la diferencia entre las dos últimas funciones. Luego voy a copiar las funciones para el resto de alumnos. Una vez que ya hemos sacado el promedio, vamos a devolver el valor a la letra que le corresponde. Entonces, para eso vamos a utilizar de nuevo la función si y vamos a asignarle el valor que le corresponde. Perdón, acá hay un error. Voy a asignar el valor del promedio a la letra que le corresponde. Vamos a borrar contenido, entonces vamos a colocar igual si, utiliza la función si, abro paréntesis, si M8 es igual a la celda C2, para este caso, no olvidar de colocar el símbolo del dólar presionando la tecla F4, coma, si es verdadero, asignar el valor que se encuentra en la celda B2 con el símbolo de dólar, coma, si el valor es falso, anidar otra función si M8 es igual al valor que se encuentra en la celda C3, coma, que tome el valor de la celda del valor de la celda B3. Si es falso, utilizar otra función si M8 es igual al valor que se encuentra en la celda C2, siempre presionar la tecla F4 para que la celda se quede fija al momento de arrastrar o copiar la función para el resto de alumnos. M8 es igual al valor de la celda celda C5, el valor, si es verdadero, que tome el valor de la celda B5. Si es falso, utilizar otra función si para las celdas vacías. Perdón, acá ya no es necesario. Entonces, si es falso, colocar letra sería celda vacía o letra no corresponde. Cierro paréntesis, enter. Luego arrastro. Vamos a hacer la verificación. Y ya tenemos el promedio. Si está vacía, por ejemplo, dice, acá como este es como esta es la función anterior, la que no identifica cuando las celdas están vacías o la letra no corresponde, no va a seguir sacando el promedio. Y esta sería la función que me
evita las celdas vacías o las letras que no corresponden. Simplemente no me saca el promedio. Vamos a hacer lo mismo. Si N8 es igual al valor de la celda C2, coma, tomar el valor de la celda B2, si no, utilizar una función si. N8 es igual a la celda C3, tomar el valor de la celda B3, si no, abrir otra función si. N8 es igual al valor de la celda C4, tomar el valor de la celda B4, coma, abrir otra función si. N8 es igual a C5, tomar el valor de la celda B5 y si no, colocar un aviso que diga celda vacía o letra no corresponde. Cierro paréntesis y presionamos la tecla Enter. Vamos a hacer la verificación de la función. Por ejemplo, si la celda está vacía, me sale el aviso celda vacía o letra no corresponde. Si coloco una letra fuera de la calificación, por ejemplo la letra F, igual me sale el aviso celda vacía o letra no corresponde. Luego vamos a copiar la función para el resto de alumnos. Como hemos hecho anteriormente, nos ubicamos en la parte inferior derecha y arrastramos. Y con esto ya tenemos nuestro ejemplo terminado. Por ejemplo, si borro el contenido de la calificación 1, me va a salir en la función que la celda está vacía o la letra no corresponde. Sin embargo, la función anteriormente realizada nos saca el promedio. Entonces